Muy buenas tardes, amados hermanos. Nos sentimos contentos de estar nuevamente juntos, unidos para participar de este culto a nuestro Dios. Y ahora que llegamos al momento del mensaje, pidamos al Señor que su Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas y su palabra pueda ser viva y eficaz en nosotros, transformando nuestro ser, nuestro pensamiento. Oremos. Padre bendito, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en esta hora. Rogamos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, y esa palabra transforme nuestras vidas y corrija todo lo que esté mal en nosotros, Señor, y que este tiempo sea de mucha bendición para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta noche, como se ha dicho, es la iglesia y el sufrimiento. Es un tema, hermanos, que no podemos desligar en ningún momento. La vida de la iglesia desde su fundación hasta el último día de la existencia en esta tierra, hermanos, estará ligada al sufrimiento. Muchos cristianos hoy en día entran a las iglesias pensando en los diferentes evangelios que se predican hoy en día, como es el predicar que cuando venimos a Cristo se acaban nuestros problemas. Si venimos a Cristo, habrá prosperidad económica, podremos ser felices, podremos tener riquezas en esta tierra. Hay muchos predicadores hoy en día que predican estos falsos evangelios. La verdad, amados hermanos, de acuerdo al evangelio bíblico centrado en la escritura, nunca nos enseña eso. El evangelio no nos promete aquí en esta tierra prosperidad, no nos promete una felicidad total. Por el contrario, hermanos, quizás nos sorprendamos que el tema del sufrimiento en la vida de la iglesia es una constante y es algo que no podremos evitar por cuanto nuestro Señor y Maestro padeció, sufrió, fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Y desde ahí dice nuestro credo, vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Si nuestro Señor y Maestro no pudo evitar esa situación del sufrimiento, no esperemos, amados hermanos, que como iglesia el camino que nos lleva a la gloria sea un camino de rosas, un camino en el que no enfrentemos sufrimiento, persecución, muerte, injusticia. Así que en esta hora no pretendo desanimar a nadie ni desalentarlos, por el contrario, hermanos, que el Espíritu Santo pueda infundir en nosotros ánimo, aliento, sabiendo que a pesar de lo que vamos a vivir, el Señor ha prometido estar con nosotros. Él nos va a guardar, Él nos va a sustentar en todo momento. Así que en Apocalipsis capítulo 2, que ya hemos leído, del verso 8 al 11, el Señor Jesucristo escribe una carta a la iglesia de Esmirna, y precisamente en esta carta que Cristo dirige a la iglesia, hace mención de lo que la iglesia va a padecer en esta tierra. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nuevamente encontramos a Jesucristo presentándose ante la iglesia de Esmirna. Hace 8 días vimos que él se presentó como aquel que tenía en su mano derecha, en su diestra, las 7 estrellas, y aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias del Asia Menor.
Hoy Jesucristo se presenta ante la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Qué interesante es ver cómo Cristo se presenta adecuadamente ante cada iglesia, conociendo el problema que ellos enfrentaban, para traer desde esta introducción y presentación aliento y fortaleza a la iglesia. En este caso, la iglesia de Esmirna padeció persecución, padeció que fueran encarcelados, muchos murieron por causa del evangelio, y con mucha razón Jesucristo se presenta como el primero y el postrero. Qué emocionante es pensar, amados hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha existido como este Dios eterno que se nos muestra en la Biblia desde antes de la fundación del mundo, y después de la fundación de que el mundo llegue a su fin, hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia a pesar de las circunstancias que podamos vivir en esta tierra, de la persecución que pueda venir sobre la iglesia. Es muy consolable saber que Jesucristo, hermanos, es el Dios eterno quien está con nosotros en todo momento. Él es el que estuvo muerto y vivió. Mucho más nos anima a saber esto, hermanos, que aunque Jesucristo en su ministerio terrenal, él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, y ciertamente murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para no volver a morir jamás, porque de acuerdo a la escritura, a todo el Antiguo Testamento, hermanos, todas las profecías apuntaban precisamente a la obra redentora de Jesucristo. El profeta Isaías habla ampliamente acerca del ministerio de Jesucristo, y era necesario, y así estaba profetizado, que el Cristo muriera, entregara su vida por su iglesia, pero al tercer día resucitara de entre los muertos y ascendiera al cielo para no morir jamás. Este Jesucristo, quien confesamos nosotros hoy como nuestro Señor y Salvador, hermanos, ha vencido sobre la muerte. El peor enemigo que podemos enfrentar como raza humana es la muerte, hermanos. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo diserta ampliamente acerca de la resurrección de Jesucristo. Y en sus últimos versículos, el apóstol Pablo escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ha vencido sobre la muerte, sobre nuestro peor enemigo. Así que cuando Cristo se presenta ante la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, como aquel que murió y volvió a vivir, hermanos, esta presentación de Jesucristo debe llenarnos de consuelo. Nuestros peores enemigos han sido vencidos en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, el mensaje que ahora Jesucristo lanza a la iglesia Bien. Sí, Okay. le escuchamos. Hermanos, una disculpa, por favor, se nos fue la luz y el internet, y pues vamos a continuar. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 23. San Lucas capítulo 9, versículo 23.
Dice el Señor Jesús, la palabra, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Estábamos hablando, amados hermanos, antes de ese incidente, que el sufrimiento es algo que va ligado a la vida de la iglesia, es algo que no podemos evitar y tenemos que enfrentarlo con valor, y es algo que de entrada el Señor Jesús demanda a cada uno de aquellos que quieren ser sus discípulos. El verso 23 que acabamos de leer dice, y decía a todos, ¿a quiénes todos? A todos aquellos que lo escuchaban, a todos aquellos que aspiraban a ser sus discípulos. Esa era la primera demanda que Jesús le daba a sus aspirantes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz, amados hermanos, era un instrumento de tortura en los tiempos del Señor, en los tiempos del Imperio Romano. Era una muerte que era reservada para todos aquellos malhechores, para los delincuentes, para lo peor de la sociedad, eran castigados y muertos en la cruz. Jesús toma esta figura y la inserta en el llamamiento que él hace a sus discípulos, diciendo, cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz diariamente y seguirme. Así que nuestro llamamiento como discípulos del Señor, amados hermanos, está ligado al sufrimiento y a la muerte. En primer término, morimos cuando tenemos ese encuentro con el Señor, morimos nosotros mismos, muere nuestro ego, muere nuestro yo, y resucita. El Señor hace una nueva creación en nosotros, de una nueva persona. Segunda de Corintios 5:17 así lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas todas las cosas. Así que tanto hay una muerte espiritual en cada creyente y resucitado a una nueva vida, ahora para vivir en el poder del Espíritu Santo, para vivir, para agradar a su Señor, para obedecer al nuestro Salvador. Y hermanos, también tiene que ver con la muerte física. Quizás nosotros no experimentamos en nuestro país donde hay libertad de culto, pero hay países y hay lugares, hermanos, donde la iglesia es perseguida. Históricamente, los primeros 3 siglos del nacimiento de la iglesia cristiana fue perseguida atrozmente por el Imperio Romano. Muchos creyentes, discípulos de Jesús, murieron por profesar la fe en Jesucristo, por confesar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Muchos murieron decapitados, muchos murieron en el circo romano, devorado por las fieras, en las hogueras, crucificados por causa de su fe. Así que, amados hermanos, si en verdad queremos ser discípulos de Jesús, no debemos de temer enfrentar persecución, enfrentar la cárcel, enfrentar injusticias por causa de nuestra fe. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y vamos a citar algunos pasajes, algunos textos ahí en Hechos para corroborar cómo fue la vida de los primeros cristianos. Hechos 4, versículos del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era
ya tarde. Capítulo 5, versículos 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ese mismo capítulo, pero en el verso 40 al 42, después de ver lo que ellos hacían, predicando, sanando, anunciando la resurrección en el nombre de Jesús, y en el verso 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos mencionar más pasajes bíblicos, hermanos, no solo en el libro de Hechos, en las cartas de Pablo encontramos frecuentemente que él fue perseguido, él fue apedreado, bueno, tuvo que esconderse, tuvo que huir por causa del evangelio. Así que, amados hermanos, el sufrimiento está ligado a la vida de la iglesia. Si en verdad queremos ser discípulos de Jesús, debemos de estar dispuestos a pagar el precio de nuestra profesión de fe. No querramos evitar, hermanos, el sufrimiento, puesto que nuestro Maestro y nuestro Señor, aun cuando sabía lo difícil que sería para él enfrentar este sufrimiento, no rehusó en tomar esa copa. Recordemos que en el huerto de Getsemaní, precisamente sabiendo Jesús que su hora había llegado, oró a su Padre diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, que así se haga, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Cristo bebiera esa amarga copa, es decir, el del sufrimiento y de la muerte. Pero qué interesante saber que Cristo no quedó en esa situación. A pesar de que él murió, sufrió, fue sepultado, amados hermanos, al tercer día resucitó triunfando sobre la muerte. Así que, hermanos, esto debe inspirar nuestras vidas en cada uno de nosotros y estar dispuestos a predicar el evangelio donde quiera que estemos. Y sea el precio que tengamos que pagar, cualquiera, estemos dispuestos a hacerlo. Muchos tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. Muchos ven la iglesia como un club social, como una membresía para, pues, disfrutar de las bendiciones de Dios, de pertenecer a una comunidad religiosa, pero analizando el texto bíblico, el llamado que Cristo hace a nuestra vida, si es verdad que vamos a pertenecer a una iglesia, a un cuerpo eclesiástico, pero Él demanda mucho más de nosotros. Demanda nuestra vida, a estar dispuestos. En Hechos 7, del 57 al 60, se nos narra el martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. ¿Y por qué causa murió Esteban, hermanos? Por causa de su fe, por predicar el evangelio. Eso no le parecía a los fariseos, a las autoridades eclesiásticas judías, y no les quedó a ellos otra opción más que matarlo, apedrearlo por causa de su fe. Así que
de acuerdo al texto que estamos analizando de Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a su iglesia, no tengan miedo, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es interesante y debo señalar aquí también que el texto menciona a Satanás, quien es el enemigo de la iglesia, quien busca destruir a la iglesia de Jesucristo y anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Debemos estar conscientes, hermanos, que este enemigo buscará dañar a la iglesia y, como dice aquí, echar a la cárcel a algunos de ustedes, traer tribulación en la vida de la iglesia, pero la expresión que tenemos aquí, que dice, pero será esa tribulación por 10 días. Nos habla de un tiempo limitado. Esa tribulación, hermanos, no será para toda la vida, no será por un tiempo indefinido, sino nos habla de una tribulación que está medida y que está dentro de la voluntad de Dios en la vida de su iglesia. En el caso de la iglesia primitiva, la iglesia fue perseguida aproximadamente por 300 años, hermanos, pero esa persecución, ese odio hacia la iglesia terminó en el año 313, un tiempo bastante largo. Y a lo largo de la historia hemos visto que han habido periodos en los cuales Satanás se ha levantado contra la iglesia, ha peleado contra ella para quererla destruir, pero la iglesia ha prevalecido. La iglesia es indestructible, amados hermanos, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Cristo es quien está construyendo, edificando su iglesia día tras día, y el Señor prometió que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Así que, amados hermanos, tomemos ánimo, sabiendo que quizá padeceremos persecución por causa de nuestra fe, padeceremos injusticias, sufriremos en esta tierra, amados hermanos, pero es algo que no podemos desligar de la vida de la iglesia. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, del verso 27 al 30, dice la escritura, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Qué interesante es ver lo que dice el versículo 29. Hemos sido llamados no solamente a creer en él, sino también a padecer por causa de él. Así que en medio de la tribulación, del sufrimiento, amados hermanos, somos llamados a mantenernos, acabamos de leer, de acuerdo a nuestra vocación. Permanecer firmes, constantes en el Señor, aún en medio de la oposición. Quizá no veamos esto tan grave porque no lo hemos vivido, hermanos, pero no sabemos si en la soberanía de Dios, Él permita en nuestro país una persecución sobre la iglesia y entonces tengamos que enfrentar y vivir lo que hoy estamos predicando.
pero hermanos, estemos conscientes de que la fe, el llamado que Cristo ha hecho en nuestras vidas, no es solamente para tener una fe intelectual y confesar a Jesús como nuestro Señor, sino que también estemos dispuestos a padecer por nuestro Señor. Vamos también a Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4 del verso 7 al 10. Segunda de Corintios 4 del 7 al 10, pero tenemos esto en tesoro, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lejos de predicar un evangelio en el cual, digamos, todo te va a ir bien cuando tú vengas a Jesucristo, todo será felicidad, todo prosperará, hermanos, el evangelio nos muestra otra situación. En este mundo padeceremos, sufriremos, pero en el evangelio Jesús dijo: confíen en mí, confiad, yo he vencido al mundo. Así que somos llamados, aunque nos encontremos en algún momento atribulados, hermanos, pero no estamos destruidos. Así que sigamos adelante en nuestro llamamiento y pensemos en el futuro que le espera a la iglesia. Al final del versículo del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 10 al final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso debe llenar nuestra vida de aliento, hermanos. No importa qué situación adversa podamos enfrentar como iglesia en esta tierra. Como dije hace un momento, el sufrimiento va a ser temporal. Un día acabará la persecución, el rechazo, el sufrimiento en esta tierra, y el que venciere, dice el Señor, el que venza, el que llegue hasta el final, Dios le dará una corona, dice. Y esta persona no sufrirá en la segunda muerte. Como conclusión, en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, quien padeció este sufrimiento en su ministerio, en su vida, Romanos capítulo 8, del 16 al 18, él escribió lo siguiente. Romanos 8, del 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, toda la tribulación, como dice este último versículo, la persecución, las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con la gloria que será manifestada cuando Cristo venga y entremos a la eternidad para estar con nuestro Señor. Entonces sí, hermanos, en ese entonces se acabará todo el sufrimiento. Dios enjugará toda lágrima. No habrá más persecución, no habrá más rechazo. Pero mientras que ese día llegue, somos llamados a perseverar firmes en nuestra fe. No echarnos para atrás, no abandonar el camino que nos lleva a la gloria, aunque sea estrecho, aunque sea difícil,
hermanos, vivamos nuestro cristianismo y nuestra fe dispuestos a sufrir también por causa de nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hacemos esto, amados hermanos, si vivimos de esta manera, si estamos conscientes de que hemos sido llamados para sufrir por causa del evangelio, seguramente con gozo afrontaremos esas situaciones adversas. Por el contrario, si nos prometen aquí felicidad, nos prometen que no habrá problemas, hermanos, al llegar las circunstancias adversas, muchos se desanimarán. Eso ha ocurrido en la vida de muchos que se han acercado a la fe, esperando que todo lo malo acabe. Pero la realidad es que mientras que estemos en esta tierra, sufriremos. Seremos perseguidos por causa de nuestra fe, pero perseveremos hasta el fin para recibir del Señor la corona de vida. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.